Detrás de estas miradas exhaustas, existe el dolor de saber que la juventud no volverá. Esta no es solo una Copa del Mundo, es la despedida final de las leyendas de esta generación. Bienvenido al documental definitivo sobre el fin de una era. Esto es Global History, hechos sobre todo y sobre todos. Hubo un tiempo en que el fútbol no estaba dominado por estadísticas frías, ni robots tácticos de miles de millones de dólares. A principios de la década de 2010, el mundo fue testigo del nacimiento de leyendas. El tiempo corre, y no le importan los legados. En 2026, la juventud se ha terminado. Lo que estás a punto de ver no es solo la búsqueda de un trofeo, es el último suspiro físico de toda una generación jugando contra el propio reloj. Las luces de los estadios estadounidenses esconden una realidad fría. El apogeo técnico de estos hombres ya quedó en el pasado. Lo que las cámaras venden hoy como genialidad, en realidad, es el esfuerzo hercúleo de cuerpos que claman por descanso. Cada regate, cada aceleración en el campo ya no es un acto de pura espontaneidad, es una batalla dolorosa contra la biología. El engranaje del marketing quiere que creas que son superhéroes inmunes al tiempo. Pero el departamento médico cuenta otra historia. Los minutos previos al partido están llenos de analgésicos, vendajes compresivos y el fantasma de una lesión definitiva. Ellos saben que su propio cuerpo se ha convertido en una bomba de tiempo. Y cada tiempo reglamentario de 45 minutos puede ser el último capítulo de sus vidas. El mercado multimillonario del fútbol necesita mantener la farsa de los atletas invencibles para proteger patrocinios y derechos de televisión. Pero la realidad detrás de las puertas cerradas es aterradora. Son infiltraciones pesadas antes del calentamiento y tratamientos de choque en el vestuario para enmascarar articulaciones desgastadas. El miedo a un colapso muscular en red mundial es la pesadilla secreta que acompaña a cada uno de ellos hasta el pitido inicial. Desconéctate del ruido de la afición por un segundo y lánzate a la realidad. El cierre de esta Copa del Mundo marca el final de una era dorada. La gran duda que queda en el aire no es si surgirán nuevas estrellas, sino si el engranaje multimillonario del fútbol moderno les permitirá tener alma. En un mercado que exige atletas de laboratorio y robots tácticos para alimentar derechos de televisión y patrocinios, el día siguiente al fin de este torneo puede ser el primer día de un deporte gigante en números, pero huérfano de su propia esencia. Ante este escenario, las preguntas que se repiten son inevitables. ¿Quiénes son los nuevos rostros prometedores de esta nueva era? ¿Ha perdido la Copa del Mundo su esencia de forma definitiva? Y la mayor de todas las ilusiones, ¿conseguirá algún veterano cerrar su carrera con broche de oro y llevarse la copa para su país? Las respuestas parecen inciertas, pero el verdadero ganador de esta danza ya fue definido antes del primer pitido. Quédate hasta el final y te lo vamos a revelar. Por primera vez en la historia, el corazón del fútbol late en 3 territorios simultáneos. Estados Unidos, México y Canadá abren sus puertas a la edición más colosal de todos los tiempos. El nuevo modelo ha roto las antiguas fronteras y ahora cuenta con un verdadero ejército de 48 selecciones disputando la misma Copa de Oro. El mundo se detendrá para ver a equipos como Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán pisar el césped sagrado de una Copa del Mundo por primerísima vez. El
mundo del fútbol nunca ha sido tan vasto. Pero no te engañes, el torneo puede haber crecido, los cupos pueden haber aumentado, pero el peso de la camiseta y la mística de la tradición siguen dictando las reglas del juego. La Copa no acepta a cualquier dueño. En exactos 96 años de historia, atravesando 22 ediciones concluidas, el trofeo más codiciado de la humanidad ha reposado en las manos de apenas 8 naciones. Una élite absolutamente restringida. En la base de esta pirámide de gigantes, España e Inglaterra cargan con el orgullo de un título mundial cada una. Un paso más arriba, la tradición sudamericana y el talento europeo se encuentran. Uruguay y Francia suman 2 conquistas históricas. Avanzando, vemos a Argentina luciendo sus 3 estrellas en el pecho. En el selecto grupo de los tetracampeones, la precisión de Alemania y el fanatismo de Italia comparten el segundo lugar con 4 copas. Y allá arriba, mirando a todos desde el punto más alto, en la cima aislada e inalcanzable del deporte, Brasil sigue siendo la única selección pentacampeona del planeta. Solo que, detrás del romanticismo de las banderas y de la emoción de las gradas, existe un engranaje frío operando a máxima velocidad. Lo que tal vez no sepas es la verdadera escala absurda que este evento ha alcanzado. Presta atención a los datos que no aparecen en las transmisiones comunes. ¡La explosión de partidos! La Copa saltó de los tradicionales 64 a unos impactantes 104 partidos. Es un aumento surrealista de casi el 40% en el volumen de juegos, transformando este torneo en la mayor y más agotadora maratón televisiva jamás vista. La nueva etapa de eliminación directa. El embudo se volvió mucho más largo. Se creó una fase inédita, los 16avos de final. Ahora, para levantar la copa, las selecciones finalistas necesitarán sobrevivir a una verdadera odisea de 8 partidos en total, y ya no 7. El cuerpo humano será puesto a prueba más allá del límite. La facturación récord. La FIFA proyectó recaudar la cifra astronómica de $11.000 millones solo en este ciclo, consolidando esta edición, de forma definitiva, como el evento más lucrativo de la historia del deporte mundial. El récord absoluto de público. La expectativa oficial es vender más de 5 millones de entradas, pulverizando con facilidad la marca histórica que pertenecía justamente a la última vez que Estados Unidos organizó la Copa, en 1994. El impacto en las ciudades sede. Estimaciones de mercado señalan que las metrópolis que recibirán las semifinales y la gran final, como Nueva York, Nueva Jersey y Dallas, tendrán un impacto económico directo de alrededor de $2.000 millones cada una, movilizando el turismo, la hotelería y el consumo a niveles que rozan lo inexplicable. Todo esto ganó esta proporción titánica impulsado por un factor esencial. Hace casi 20 años, una camada de jóvenes extraordinarios, desconocidos en ese entonces, surgió para reescribir lo que el mundo entendía por fútbol. Pero para que nos embarquemos en esta máquina del tiempo y veamos el surgimiento de estos genios del fútbol, necesito saber si estás con nosotros en este viaje. Deja tu suscripción aquí abajo. Es rápido, pero para nuestra producción vale oro. ¿Ya te suscribiste? Maravilla. Entonces apaga las luces porque la cinta del pasado va a comenzar a rodar. Para entender el peso de este adiós en la Copa del Mundo de 2026, necesitamos volver al punto cero, al momento exacto en que la trinidad que monopolizó el deporte durante las últimas 2 décadas comenzó a dominar el planeta, el origen de Cristiano, Messi y Neymar. Nuestro viaje comienza cruzando el Atlántico, directo a las calles empinadas de la isla de Madeira, en Portugal. Fue allí donde la obsesión en forma humana comenzó a forjarse. Cristiano Ronaldo no nació siendo un superatleta predestinado. Era un niño flacucho de una familia humilde que ayudaba a barrer las calles de su vecindario. A los 12 años, tomó la decisión más dolorosa de su vida. Dejó su hogar para probar suerte en las categorías inferiores del Sporting, en Lisboa. Lloraba todos los días, solo, lidiando con el prejuicio por su fuerte acento y con la nostalgia de su casa. Cuando fue lanzado al mundo por el Manchester United, el escenario no fue menos brutal. Recibía golpes sin piedad de los defensores veteranos de la Premier League, quienes no aceptaban los regates de aquel chico frágil.
Pero fue allí donde algo hizo clic en la mente de Cristiano. Decidió que no sería la víctima. Transformó el dolor y la rabia en la mayor ética de trabajo que el deporte haya visto jamás. Se encerraba en el gimnasio, entrenaba hasta después del anochecer. Reconstruyó su propio cuerpo y su propia mente, repetición tras repetición, hasta convertirse en una máquina implacable, diseñada para romper todos los récords de la historia del fútbol. A miles de kilómetros de allí, en el asfalto caliente de Rosario, en Argentina, la historia escribía un guión completamente diferente. Si en Cristiano el mundo vio el sudor extremo, en Lionel Messi sería testigo de la genialidad silenciosa. Las borrosas cintas de VHS de Newell's Long Boys ya mostraban una aberración. Un niño minúsculo que regateaba a chicos con el doble de su tamaño, con la pelota casi magnetizada a su pie izquierdo. Pero Messi vivía un drama cruel e invisible. Él veía el juego en cámara lenta, pero su propio cuerpo se negaba a crecer. La diferencia física con los otros niños era cada vez más aterradora. Fue necesario que el Barcelona hiciera una apuesta a ciegas, cruzara el océano y garantizara el futuro de aquel chico, firmando un contrato en una simple servilleta de papel en un restaurante. Lo que pasó después de su debut fue la aniquilación de todos los sistemas defensivos conocidos por el hombre. Sin necesidad de fuerza bruta, usando un centro de gravedad bajísimo y una inteligencia alienígena, Messi hackeó la física del juego. Destruía las tácticas más complejas de Europa, muchas veces, solo caminando en el campo. Mientras los dos gigantes ya se formaban en Europa, Brasil fabricaba, en la costa de Sao Paulo, al heredero del caos. Neymar Jr. no fue criado en academias tácticas de laboratorio, sino en el fútbol sala frenético de suelo duro y en la desobediencia pura. Era un niño tan delgado, tan desnutrido y ligero, que cada vez que recibía una falta, los entrenadores temían que se hubiera roto por la mitad. En 2010 llegó la explosión. El peinado mohicano, los regates inexplicables, estadios llenos en todo Brasil solo para ver jugar a un adolescente. Pero el peso sobre sus hombros era inhumano. A los 17 años, cargaba con la absurda presión mediática de ser el nuevo Pelé y de rescatar solo la magia perdida de la selección brasileña. En un fútbol europeo que se volvía cada vez más físico y violento, los defensores cazaban a Neymar. Y su respuesta no fue volverse más fuerte en el gimnasio. El regate fue su arma de supervivencia. Se convirtió en el último gran artista en plantarle cara al rígido sistema europeo con el auténtico fútbol callejero. La prueba viva de que la improvisación aún podía reinar contra las tácticas de ajedrez. Todo el mundo conoce los trofeos y los miles de millones que estos tres movieron. Pero existe un detalle oscuro. Si Cristiano, Messi y Neymar fueran niños hoy, simplemente serían reprobados y sumariamente descartados. Ninguno de ellos pasaría. Pero antes de que descubras cuál es el detalle que podría haber impedido el surgimiento de nuestro trío, necesitamos dar un paso al lado. Tenemos que recordar a los otros gigantes que también forjaron esta generación. Estamos hablando de una élite que escribió su propia historia a sangre y fuego. Vemos la maestría inagotable de Luka Modric, el maestro que desafió la lógica del tiempo. Fue el único hombre capaz de romper la hegemonía de balones de oro de nuestro trío sagrado y cargó a la modesta Croacia sobre sus hombros hasta la cima del mundo. La precisión quirúrgica de Kevin De Bruyne, el motor de Bélgica y el cerebro más brillante del fútbol contemporáneo, capaz de ver espacios en el campo que ni las cámaras de televisión logran captar. El torneo también será el escenario de despedida de la revolución hecha por Manuel Neuer, el hombre que no solo defendió la portería de Alemania, sino que reinventó la posición de portero para siempre. ¿Y qué decir de la mística absurda de Guillermo Ochoa? Un jugador que, cada 4 años, activa un interruptor y se transforma en una muralla aterradora, convirtiéndose en la pesadilla de los mejores delanteros del planeta con la camiseta de México. Tendremos los últimos destellos de la clase pura de James Rodríguez,
el clásico número 10 que insiste en mantener vivo el romanticismo sudamericano, dictando el ritmo de Colombia. Y el instinto letal de Harry Kane, quien carga sobre sus hombros el peso sofocante de intentar devolverle la gloria a Inglaterra. Ellos no necesitaron mendigar por los reflectores del mundo, construyeron sus propios imperios. Son gigantes incuestionables que no vivieron a la sombra de nadie y que ahora, con el cuerpo cobrando el precio de tantas batallas, marchan con la frente en alto hacia el acto final. Pero el fútbol no perdona. No todos los gigantes ganaron una última danza. Lewandowski cayó prematuramente con Polonia, y Griezmann ni siquiera fue convocado por Francia. Para ellos, la jornada mundial terminó de forma silenciosa. ¿Recuerdas el secreto? La verdad incómoda que la industria del fútbol moderno intenta esconder es que ella misma habría asesinado la carrera de los 3 mejores jugadores de nuestro tiempo. Pero, ¿recuerdas aquel detalle al principio de la trayectoria de Cristiano, Messi y Neymar que mencioné? Hoy, el mercado se ha convertido en una fábrica implacable. Las pruebas de captación exigen atletas con biotipos de robots, niños altos, extremadamente fuertes y mapeados por GPS desde los 10 años de edad. Pero si volvemos en el tiempo y aplicamos las reglas de 2026, nuestra gran trinidad habría sido descartada fulminantemente en las evaluaciones físicas. ¿Por qué? Porque a los 15 años de edad, Cristiano Ronaldo sufría de una taquicardia tan grave que sin una cirugía láser, su corazón no habría soportado el deporte profesional. Lionel Messi tenía una deficiencia severa de crecimiento. Sin un tratamiento carísimo de inyecciones diarias de hormona, habría sido devorado por la exigencia física del deporte. Y Neymar, en las categorías inferiores, era considerado un niño desnutrido, tan frágil que los médicos y entrenadores temían que se rompiera por la mitad en el primer choque serio. Pero estas anomalías médicas superaron las estadísticas, solo para años más tarde caer en otra trampa. La mayor ironía está en Internet. El mundo lloró con los videos de la convocatoria. ¿Pero acaso fue una sorpresa? La realidad va más allá del teatro. Antes del primer pitido, el guión de las leyendas ya estaba escrito por un plan multimillonario. Quédate hasta el final y vas a entender que su presencia en 2026 va más allá del fútbol. Un plan multimillonario donde estos gigantes son solo piezas de un tablero aterrador. Mientras los gigantes preparan el terreno para el adiós, los nuevos rostros ya están listos para asumir el control del espectáculo. El mundo ahora solo habla de las nuevas máquinas creadas para reinar. Vemos la velocidad devastadora de Kylian Mbappé, la racha implacable de goles de Erling Haaland y la osadía imparable de Vinicius Jr. Son los nuevos fenómenos, blindados por el marketing y listos para heredar la cima del mundo. El engranaje del fútbol nunca deja de girar, y la corona ya busca un nuevo dueño para las próximas décadas. Deja aquí en los comentarios, ¿cuál de estas estrellas crees que realmente va a dominar el fútbol a partir de ahora? O si piensas que el próximo dueño del mundo ni siquiera está en esta lista. ¿Recuerdas que dijimos que el verdadero ganador ya había sido definido antes del primer pitido? Pues bien, la expansión de la Copa a 48 selecciones y 104 partidos nunca fue para incluir a más países. Fue una trampa corporativa, calculada para exprimir la última gota de energía de estos veteranos. Son los títeres más caros de la historia, alineados para capturar la mirada del mundo y validar un espectáculo inflado. El sistema siempre supo que su físico se degradaría bajo esta carga absurda. Pero a los de traje no les importa la salud de las leyendas ni el romanticismo del adiós. Necesitaban a estos gigantes en el campo, al límite de sus fuerzas, para alcanzar una meta escandalosa. El objetivo nunca fue la copa, siempre fue el bolsillo. El adiós de los más grandes del siglo fue usado como cebo para batir el récord de $11,000 millones. Al final, el gran ganador no es una nación, sino el propio sistema. Y los héroes que idolatras son solo esclavos de lujo de una máquina que lucra con su sacrificio final.
Entre la emoción, la afición, la garra, el amor y la rabia, existe un combustible invisible que financia y mueve todo esto. Si no fuera por el dinero, la escala de estas historias jamás existiría. Pero ahora, con el escenario montado y los miles de millones garantizados, la única pregunta que queda es, ¿quién se quedará con la gloria final? El tablero está listo y el sacrificio final ha comenzado. Deja aquí en los comentarios, ¿a cuál de estas leyendas vas a extrañar más cuando termine el torneo? ¿Y por quién apuestas que realmente se llevará la copa a casa? Producir contenidos con esta profundidad solo tiene sentido porque tenemos un público que rechaza lo superficial y exige la verdad. Si valoras esta perspectiva, suscríbete y únete a nuestra misión.